Muy buenos días, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis premercado. Buenos días a todos, esperamos que estén teniendo un gran día. Vimos muchísima venta ayer en el mercado, intentó superar esos máximos históricos, así que hoy vamos a hacer nuestro trabajo de fábrica, nuestro enfoque sistemático. Y vamos a ver cómo está el mercado, qué es lo que están haciendo las acciones. Veamos cómo afronta el mercado este día bajista que vimos ayer. Y vamos a hablar si algo serio ha pasado. Todo con nuestro sistema. Queremos saber si este es el inicio de un retroceso importante. Queremos intentar tener algunos enfoques acertados. Veremos donde constantemente tenemos estos movimientos un poco indecisos. Así que es un poco más difícil este tipo de patrones, no importa lo que estemos operando. No es uno terrible que ni siquiera intentaríamos operarlo. Y estoy hablando justamente del marco de tiempo diario aquí. Donde vemos que el movimiento es bastante desordenado aquí y aquí. De nuevo, ya veremos cómo se desarrolla el día. Ayer llegamos a niveles muy parecidos a los mínimos de días anteriores. En algún punto cerca de 335. Pueden ver dónde está aquí en el gráfico semanal y como el momentum es cada vez más lento, que es algo que hemos venido hablando hace un par de semanas, unas velas de cuerpo más angosto. Y esto no significa necesariamente el fin de una tendencia, pero es más fácil violar el mínimo de una vela anterior. Así que aquí estamos en un marco de tiempo donde ha intentado justamente ir por debajo de un mínimo anterior y ahora que ha alcanzado su posible destino, romper un mínimo anterior va a ser muchísimo más significativo. Y como sabemos aquí es donde nuestros internals nos deberían dar la señal de venta. Aquí vemos cómo la gráfica está casi alcanzando niveles alcistas y es en el punto en donde debería empezar a corregirse el precio. Se está monitoreando un número muy grande de acciones. Lo importante es poder reconocer esto como una medida de qué es lo que está pasando internamente y nos está mostrando que en esta corrección posiblemente en las acciones estamos viendo algunos pullbacks e históricamente el mercado tiene todas estas correcciones internas. Incluso cuando tenemos mercados que han tenido movimientos laterales y se han visto afectados ciertos sectores. Puede que el mercado en la superficie no se vea tan mal, pero dentro de los componentes, sus acciones podrían haber cosas a las que no les está yendo bastante bien. Se ha llamado que algunas acciones están sobrevendidas, pero lo que sea que se esté midiendo aquí el tipo de acciones, no sabemos realmente hasta qué punto puede llegar, tal vez hasta menos 200. En cualquier evento, si llega aquí,
Ya vamos a ver en qué punto va a rebotar. Sabemos que en un mercado demasiado alcista tendremos un rebote. No sabemos con certeza a qué tan lejos puede llegar. Y para tener una señal de venta, el sentimiento tendría que estar justo aquí abajo. Así que realmente estaría muy lejos. Realmente aquí lo que estamos viendo es cómo actúan los calls versus los puts. Y la razón por la que monitoreamos estos internals es porque a veces tenemos acciones que son extremadamente alcistas y los mercados no son muy claros no son muy claros con lo que están haciendo. Así que esto es lo que nos ayuda a hacer nuestro trabajo de fábrica, a ser un poco más objetivo en nuestros análisis. Probablemente esto va a seguir corrigiéndose, pero ya veremos qué tan lejos puede llegar. No está hasta el momento violando ninguna tendencia estos movimientos de corrección. Tal vez esto va a empezar algún tipo de rango. Y aquí posiblemente tendremos nuestra señal de venta. Las señales de venta no necesariamente significan que son caídas muy grandes, colapsos, no tenemos que ponernos dramáticos al respecto, sino simplemente tenemos que ir observando el mercado y ver qué tan lejos puede llegar. Los futuros del S&P, vemos cómo se retrocedió un poco el precio después de haber llegado a un máximo histórico. Es un pullback en una tendencia alcista y una de las cosas que hacemos es monitorear qué tan lejos llega el pullback. Aquí no tengo 3 velas a la izquierda, así que técnicamente no se está formando un pivote. Pero en teoría sería un punto de referencia. Y basado en este movimiento, deberían haber compradores en este nivel. No sé en qué punto va a hacer el giro, pero sé que habrán compradores ahí y tenemos que estar conscientes de eso. En el gráfico semanal tenemos la misma historia. Y los Qs tuvieron un comportamiento un poco más débil. Aquí vemos cómo ha venido ocurriendo en cierto nivel, que los precios han estado por encima de la media móvil de 20, a ser cada vez más lento. Así que todas las predicciones que se pueden estar haciendo, que el mercado va a colapsar y que toda esta tendencia bajista es real, esos son realmente vendedores que quieren atraernos para darnos un supuesto consejo para guiarnos. Esos que dicen, todas esas personas que dicen que va a haber una gran corrección y que un gran mercado bajista, realmente no tienen mucho fundamento detrás. Aquí lo que nosotros analizamos es si está haciendo altos más altos y los podemos ver justamente aquí. Pero aquí vemos cómo los precios realmente han venido haciendo un máximo histórico y viendo la distancia desde este movimiento a este, todas las personas que les gustan los indicadores van a hablar, por ejemplo, de la divergencia bajista. Pero podría ser cierto, pero a quien le importa estos indicadores, ¿cuándo podemos identificar cosas más claras? En los gráficos. Y si nos preguntamos si queremos entrar en corto en esto, no,
porque está en una tendencia alcista, pero si lo podría hacer como un day trade, definitivamente sí. Como lo podemos ver en la gráfica de una hora, existen oportunidades, pero en general la tendencia alcista sigue siendo respetada. Hablando de los máximos y las partes superiores del mercado, mirando este gráfico, vemos como el momentum es más lento, cerró cerca de los máximos históricos. Pero no estoy seguro si sería un techo del mercado, pero lo importante es que no hemos visto que se ha violado la tendencia. Si vemos otros mercados como el Dow, está intentando alcanzar a los otros mercados. Tuvimos este movimiento hacia arriba y se ha estado comportando los últimos días un poco más bajista. Aquí podemos ver que tenemos un intento de patrón alcista, pero el día de hoy vemos un movimiento un poco más vertical. Este tipo de patrón en el que tengamos un día de retroceso probablemente hoy o mañana, el escenario ideal es tener otro día donde empiece a consolidarse. Así que vemos en el gráfico de hora que tal vez pueda seguir hacia abajo, pero para mantener el tipo de bandera alcista, queremos ver que en este gráfico tengamos un retest. Vamos a ver qué pasa realmente. Pero simplemente lo que debemos hacer siempre es mirar a la izquierda, vela por vela. El tipo de ayudas que tenemos aquí, que son medias móviles, realmente es un tema visual que no nos debe desviar a hacer un análisis subjetivo, como el hecho de tener números de Fibonacci. Pero en verdad todo ese análisis nos despista de lo que estamos viendo. En este caso, el precio puede estar bastante bastante lejos de la media móvil de 20, pero lo importante es cómo analizamos cada vela. Aquí este movimiento se está estancando y lo vemos por los cuerpos de las velas más pequeños. Las dos medias móviles están alineadas y con esta información podemos tomar decisiones con un sentido común. El vendedor de indicadores generalmente siempre está reinventando un nuevo nombre, pero para nosotros hacemos nuestro trabajo de fábrica, lo que nos da bastante consistencia. Así que si estamos en esta situación, lo que debemos esperar es qué tan lejos llega este pullback. En el Russell tenemos una situación bastante parecida, un movimiento más vertical a la baja. Aquí vemos cómo se está construyendo una base en un marco de tiempo más pequeño y es probable que los precios lleguen a esta área. Aquí con esta herramienta podemos marcar el área donde es posible que lleguen los precios. No sabemos exactamente en qué punto. Mientras más cerca lleguemos a esa área, es más probable el giro que se pueda ocasionar.
ahora se está moviendo en una posición diferente. Y empieza a molestarnos un poco como traders, cómo lo puedo hacer y qué herramienta puedo usar. Y aquí vemos en el gráfico cómo depende de la herramienta que usemos, vamos a tener una ayuda visual completamente diferente. Por eso hace muchos años decidí que era mejor mantenerlo simple, sin muchos indicadores, sin muchas ayudas visuales. Y de esa manera puedo eliminar el ruido. Es como si con todo lo que nos venden estuvieran haciendo una renovación a nuestra manera de hacer trading. Pero en fin, vemos que esta mañana todos los índices y los mercados están intentando hacer un pullback. Para los bonos vemos un movimiento más lateral. El petróleo continúa moviéndose de un lado a otro, un precio bastante indeciso, pero por ahora vamos a estar lejos. El oro, no sé qué fue lo que pasó, pero al ver esta gráfica me sorprendió cómo se fue capaz de recuperarse después de esta caída bastante importante. Incluso después teniendo esta nueva caída que hizo un retest de ese nivel, mientras que la plata se ha venido sosteniendo mucho mejor. Ha sido más o menos una carrera en cual se comporta mejor que el otro. De hecho, hay varios ratios midiendo el oro versus la plata. Cuando miramos el gráfico, podemos inferir que ha sido ligeramente bajista, pero se está comportando mucho mejor que el oro. Está con un movimiento un poco extendido en el gráfico semanal y tenemos una distancia bastante importante con respecto a la media móvil de 20. Aquí lo que nos preguntamos es cuál de los dos gráficos está diciendo la verdad. Y por último vemos los transportes, sé que se ven bastante bien. Ya veremos qué significa este gap hacia abajo y qué pasa con todos los sectores que han estado un poco golpeados, como las aerolíneas. Aquí tenemos un movimiento más extendido, lo que significa que los precios se han estado moviendo de una manera un poco más vertical. Es posible que podamos ver 100 gráficos, pero lo importante es la imagen que estamos percibiendo y que inferimos de ella. Así que hoy podemos inferir que vamos a tener un precio un poco más correctivo y vamos a continuar con Dan, con las posiciones abiertas y con las conclusiones de los cierres de ayer. Generalmente tomamos nuestras decisiones con los gráficos de los 15 minutos, así que en el cierre tuvimos una venta bastante importante. Habíamos inferido que podríamos ir a este mínimo anterior. Tenemos un premercado bajista. Seguramente continuaremos con este sesgo. Todas las posiciones que tenemos abiertas están bien, no tenemos ningún problema, así que el chat está abierto a cualquier pregunta o comentario sobre alguna acción. Vamos a evaluar las acciones con GAP.
Para Boeing preguntan en el chat sobre una posición de put spread, pero llegamos al stop. Más o menos en un nivel de al stop llegamos el martes. Para APPS, alguien en la sala envió un email sobre alguna persona que estaba sugiriendo comprar esta acción, pero tiene un movimiento demasiado extendido. XPI, lo mismo, son movimientos climáticos que seguramente van a llegar a la parte superior pronto. En YouTube nos preguntan por LABU. Está haciendo un gap abajo. No hay un patrón bastante atractivo. Estamos en una especie de rango. Nosotros somos traders de patrones y realmente no hay ninguno aquí. También nos preguntan por Tesla. Nos dio algunas oportunidades de day trade, pero no, definitivamente no es un setup para una operación de swing. De nuevo, no tenemos ningún patrón. No hay nada que pueda reconocer para hacer en el gráfico diario o en el de 15 minutos. Si no puede rebotar, tal vez podríamos considerar el mínimo de los 30 minutos. Amazon tiene un patrón 1, 2, 3 alcista después de un triángulo ascendente que vimos. De hecho, se ve bien, sí puede superar estos máximos. Honestamente, no creo que eso vaya a pasar el día de hoy. Nos preguntan en el chat si tenemos un patrón 1, 2, 3 bajista, pero realmente no hay ningún patrón como ese. No hay un patrón 1, 2, 3. Podemos hablar más tarde justamente sobre ese patrón cuando tengamos un poco más de tiempo. SNPS está en mi lista de largos. Tiene un muy buen rompimiento saliendo de un rango. De hecho, lo tengo al lado izquierdo, al lado derecho para monitorear. SPLK tiene un setup para entrar en corto, un rompimiento fallido. Tenemos un M-top en el gráfico semanal. También nos preguntan sobre Nike. Y está bien en niveles del mínimo, el mínimo del martes. Para MU, este es el más débil del sector de semiconductores. Está haciendo un gap, pero para ir en largo, la respuesta es no tengo idea, porque tengo que ver si tenemos un setup de compra en el gráfico de 15 minutos. SPLK. Ya hemos hablado muchas veces sobre ese tipo de movimientos y sabemos que si es una operación direccional, también es un candidato para un credit spread.
Aquí podemos ir a nuestra lista de chequeo y ver si nuestro candidato funciona. Intel tiene un muy buen gap alcista también. Voy también a ponerlo en una ventana de monitoreo. Podemos considerar tal vez el máximo de los 30 minutos. Y en este caso haríamos una recompra. Sabemos que ante los fundamentales mucha gente está reaccionando. En YouTube tenemos un par de preguntas. Vamos a empezar por Target. Es demasiado extendido, un gap bastante alcista. La gente está yendo detrás de este precio. Personalmente no está dentro de mi zona de confort. Nunca entraría en un swing en esto, pero si se sostiene bien, podemos considerar el máximo de los 30 minutos y hacer un day trade en largo, ya que está haciendo un gap arriba en un mercado débil. GOLD, no vemos ningún patrón. Este fue un gap con un retroceso. WDC. Lo que digo es que las operaciones diarias WDC, no sé cuál es exactamente la pregunta, pero ya hemos hablado sobre este tipo de rompimientos después de un gap. Es bastante extendido en el premercado, así que no hay ningún setup para un nuevo trade. RCL, podemos hacer un análisis vela a vela. Estas aerolíneas y cruceros, aquí tuvimos un movimiento alcista casi del 50%, así que estuvo bien. Y también vemos retrocesos del 100%. Eso sugiere otra sacudida o shakeout al alza. Si estamos en una posición en RCL como lo estamos nosotros, tengo que mantener mi stop original, pero no puedo entrar en un cover call en este punto porque no se ve bien, no tenemos el setup necesario. Para entrar en un nuevo trade no es para nada recomendable. GAN. Teníamos esta en nuestra lista de patrón 1, 2, 3 y el gap lo arruinó un poco, pero definitivamente esto estaba en nuestra lista. En este momento no estoy haciendo nada. Intel se ve muy bien, de hecho, como ya lo habíamos visto, en el máximo de 5 minutos se puede considerar un put. En XOP ayer salimos con ganancia después de llegar al stop. Este es un patrón en el de Intel que no me importaría ir un poco más lejos.
El único problema es que el vencimiento es un poco lejos, pero se ve bien. Nvidia tuvo ganancias. De todas maneras, no he terminado de revisar todas las acciones con Gap.